La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Clara de Asís, Virgen, la primera entre las clarisas, aquella que escribió la regla de ellas, la primera mujer en escribir una regla. Y bien, esta mujer, que fue, si queremos decirlo así, discípula de San Francisco de Asís, ella que contempló como este hombre rico se despojaba de sus cosas, de su ropa, y la devolvía a su padre terreno para abrazar a la Virgen pobreza. Bien, esta mujer, 7 años más tarde, cumple un gesto similar. Abandona su familia rica, las seguridades que tenía, en contra del deseo de sus padres a los 18 años, en el 1211, esta mujer se encuentra con San Francisco en la Porciúncula, deseosa de entregarse, de consagrar toda su vida al Señor y vivir en la pobreza. Es decir, alejada de toda seguridad, vivir en la libertad plena, que es vivir totalmente bajo el amparo de Dios. Ningún aliciente, ninguna cosa que la disturbe, totalmente entregada a su Señor. Y en esta mujer se encuentra en la Porciúncula con Francisco, él le corta los cabellos y demás. Bueno, esta mujer al final atraerá, la luz de ella atraerá a otras mujeres más, incluso dentro de su círculo familiar. Y Santa Clara de Asís es un vivo ejemplo de amor a Jesucristo. Y esta luz de ella atrajo a más personas. Una mujer que, junto con sus hermanas, sostenía la evangelización. Porque mientras los frailes eran misioneros fuera, que se iban a lugares a veces insólitos, lugares donde normalmente no iría alguien, a todos lados estos frailes iban a anunciar la buena noticia. Y lo que alimentaba el anuncio del Evangelio, lo que lo hacía fuerte, era que detrás estaba la potencia del Espíritu Santo que respondía a las oraciones. Él mismo animaba las oraciones en esta comunidad clarisa, y estas oraciones sostenían, fortalecían el anuncio del Evangelio. Es decir, que estas mujeres también eran misioneras en este sentido. Bien, Santa Clara de Asís se dice también que en una noche de Navidad, como estaba enferma y no podía estar en la Eucaristía, el Señor le concedió la gracia de ver como proyectada en la pared de su cuarto la Eucaristía y poder escucharla. Por eso más tarde será también consagrada, llamada también como patrona de los medios de comunicación, de la televisión. Bien, hermanos, hoy el Señor nos regala una palabra donde al centro está la misericordia de Él. Pero antes de hablar de esta palabra del Evangelio, se nos presenta un gesto de misericordia del Señor en la primera lectura, que es del profeta Ezequiel. Y el Señor envía al profeta Ezequiel, por amor suyo, por la misericordia que tiene hacia el pueblo de Israel, envía a Ezequiel a este pueblo a que sea símbolo, a que sea una imagen que los llame a ellos a la conversión. ¿Y qué sucede en la primera lectura? Que Dios envía a Ezequiel a que haga una imitación de lo que hace una persona que es llevada al destierro. Porque el Señor ve el corazón de Israel y ve que Israel tiene ojos y no ve, tiene oídos y no escucha, es sordo, Israel sordo a la palabra de Dios, ve los portentos, lo que Dios hace, sus obras, y no las entiende, las pasa por largo. Y el fruto de este endurecimiento del corazón
de no aceptar los prodigios de Dios que han visto, de no apoyarse en ellos, de no acoger la palabra de Dios, de no vivir el Shema, de escuchar la voz del Señor con todo el corazón, el fruto de esto, de esta rebeldía del pueblo de Israel, porque esto es lo que anuncia el Señor. Israel es un pueblo rebelde. ¿Y a qué lleva la rebeldía? La rebeldía lleva al destierro. El destierro es el alejamiento de la tierra prometida, de esta tierra donde emana leche y miel, donde se gusta el amor de Dios y la dulzura de la comunión entre los hermanos. Este es un símbolo del hombre que, alejándose de la gracia de Dios, viviendo en el pecado, se aleja de la iglesia, se aleja de la comunión con los demás, se aleja de la presencia de Dios, del amor de Dios. No es que Dios deje de amarlo, sino que la persona misma se aleja, es como si se excluyese de participar plenamente de este amor, o sea, de abrirse a Él, Y es lo que nos puede pasar a nosotros también. Que nos puede pasar que nos alejemos también de nuestra comunidad, si tenemos una comunidad cristiana, o alejarnos de la iglesia. ¿Por qué? Por la rebeldía, por querer hacer nuestros planes, por no escuchar la palabra de Dios. Y bien, el Señor en su infinita misericordia envía profetas, en este caso envía a Ezequiel, para que el pueblo, viendo a Ezequiel, se convierte. Quizás también a ti y a mí el Señor nos envía profetas, quizás no, de seguro el Señor a nosotros nos envía profetas, envía personas que de alguna forma nos invitan a la conversión, a escuchar la palabra de Dios, a tomarlo en serio, porque el hombre cuando no toma a Dios en serio y busca hacer sus propios planes, este es el rebelde, el que no escucha, que hace lo que le da su gana, aunque aparentemente parezca bien su voluntad. Pero ¿qué pasa con el rebelde? Que termina insatisfecho, o sea, termina en esta situación de exilio, de no estar contento con su propia realidad, una realidad de vacío, quizás de sinsentido. Pero la misericordia de Dios, incluso en el destierro, no se agota, sino que el Señor se sirve del mismo destierro para que nosotros, en medio de nuestra situación, podamos abrir los ojos y ver lo tonto que hemos sido y darnos la oportunidad de regresar a la tierra prometida, regresar a la iglesia, a nuestra comunidad. El Señor nos espera, tiene misericordia de nosotros y esa misericordia la hace patente en este Evangelio de hoy. Les invito a que escuchemos. Evangelio según San Mateo. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos
hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos esta desproporción. Este hombre que debía una cantidad exorbitante, una vida, debía este hombre. Debía una vida de trabajo. 10.000 talentos. Y el Señor le perdona todo. Así es como Dios a nosotros nos trata. Toda nuestra historia, Dios la ve con misericordia. Si hoy tú y yo hemos abierto los ojos, estamos vivos, y Dios no ha hecho justicia de nosotros, haciéndonos pagar nuestros pecados, es porque, haciéndonos pagar nuestros pecados, desapareciéndonos, porque ese es el precio de nuestros pecados. Si no ha hecho eso, es porque toda nuestra historia, toda nuestra vida, tantos errores que hemos cometido, Dios en su infinita misericordia los deja pasar, nos lo perdona. Y eso ha sido la sentencia que Dios ha pronunciado en la cruz, entregándonos a su Hijo único. Y de la boca de su Hijo salieron estas palabras, mientras recibía los maltratos del hombre, mientras cargaba con mis pecados y los tuyos, decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales. Todos nuestros males Jesucristo lo ha cargado sobre sí. Y en vez de respondernos con fuego y azufre, ha convertido todo ese mal en una oración de intercesión, pidiendo perdón, misericordia. Y Dios quisiera que tú y yo hoy acogiéramos su misericordia, acogiéramos su perdón, que creyéramos en el amor que Él nos tiene, este amor infinito, este amor de un Padre, del único verdaderamente que es Padre, Padre con P mayúscula, que es capaz de negarse a su propio Hijo con tal de salvarte a ti y a mí, con tal de amarte profundamente a ti, incluso allí donde tú mismo no te puedes amar. Y quisiera Dios que nosotros pudiésemos experimentar esto, no como este siervo sin entrañas, que al final no ha entendido el amor de Dios, no ha experimentado la grandeza de su misericordia, no se ha dejado meter en las entrañas de misericordia de Él, sino que seguía pensando, primero pensaba, no sabía realmente el peso de su deuda, y segundo pensaba que podía pagarle realmente a Dios sus pecados, sus deudas. Y no, Dios a ti no te pide que tú le devuelvas a Él todo el mal que tú has hecho, que tú le pagues todas tus deudas. Para eso nos ha entregado Él al Cordero manso, este Cordero que no abre boca, su Hijo Jesucristo. Cristo ha pagado por ti y por mí el precio de nuestros males, de nuestros pecados. Él mismo ha cumplido, ha pagado esta deuda que teníamos nosotros. Dios mismo, en su Hijo Jesucristo. Quiera Dios que nosotros acojamos esta gratuidad de su amor, de reconocer esto, que Dios te ama a ti gratuitamente, así como eres. Dios te ama profundamente. Este siervo sin entrañas no ha comprendido esto. Y como no ha comprendido esto, que toda una vida había sido perdonada, no había experimentado esto, cuando se encuentra con este siervo que lo que le debe es poco, días de trabajo, poquísimo comparado con su deuda, este hombre lo agarra y lo asfixia. Págame lo que me debes. Lo que pasa con el hombre que no se ha sentido amado, que no ha sentido experimentado el amor, la misericordia de Dios, que es incapaz también de amar. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no te has sentido amado, no puedes amar.
Y esta parábola es una invitación hoy a recordar el amor que Dios nos tiene, a recordar de dónde el Señor nos ha sacado, recordar quiénes somos nosotros. Porque este acto de perdón, de misericordia, lo puede hacer una persona que es humilde. El humilde es aquel que se conoce a sí mismo, que sabe cuál es su barro, cuáles son sus pecados, y por tanto no se atreve a apuntarle el dedo al otro. Porque conociéndose a sí mismo dice, pero mira mis faltas, mira lo que Dios a mí me ha perdonado. Y yo esto no puedo perdonar a este. ¿Cuánto a mí Dios me ha amado? ¿Cuánto me ha amado Jesucristo? No puedo yo perdonar esto. Por eso en el Evangelio Jesucristo dice, cuando enseña a sus discípulos a rezar el Padre Nuestro, dice que si no perdonamos a nuestros hermanos, el Señor tampoco nos perdonará, como dice en este Evangelio. No es que Dios nos pida a nosotros primero este acto, sino que nos pide primero acoger su misericordia, experimentarla, experimentar el amor del Padre, este Padre que es perfecto. Dice, sean perfectos como es vuestro Padre Celestial. Como es perfecto, que hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Así es el amor de Dios. Dice el Señor, sean así. Pero aquel que no usa misericordia se cierra, es porque no se ha abierto a la misericordia. Y si se ha abierto, se está cerrando a ella. Cierra su vida a la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, que el Señor nos conceda hoy la gracia de acoger su misericordia, si es necesario irnos a confesar, porque Dios no se cansa de perdonarnos. No se cansa de perdonarnos, como dice el Papa Francisco. Somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperándonos. Y si tenemos algo en contra de alguien y nos resulta difícil perdonarlo, pidámosle al Señor, recemos por esa persona y pidámosle al Señor la gracia constantemente, la gracia de poder reconciliarnos y de ir a reconciliarnos con aquellos que tenemos problemas. Incluso si nosotros no hemos faltado, dice el Señor que si alguien tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con él. No sea que después el Señor te venga, por medio de ese problema, te venga a sacar cuentas. Hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia de abrirnos a la misericordia y que entrando en las entrañas de misericordia del Señor, nos conceda a nosotros también tener entrañas de misericordia con nuestros hermanos, de perdonar siempre, siempre, de experimentar esta libertad del perdón, porque aquel que perdona es libre, libre, mientras que aquel que almacena las cosas lleva sobre sí un peso enorme, que lo que hace es amargarle la vida a él y a los demás. Alabado sea Jesucristo.